a mi esposa, mis dos niños. Antes estábamos hermanos en la área de Houston, pero por razones de trabajo nos tocó mudarnos a Austin, al norte de Austin, está como a 3 horas acá. Así que es una bendición. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, el estar acá juntamente con cada uno de ustedes. Acompañándoles, nos sentimos alegres al estar en este lugar. Dios bendiga, hermanos, a nuestro hermano pastor Miguel y al cuerpo ministerial que me ceden el privilegio de que sea yo el que pueda, hermanos, leer la palabra de Dios. Como predicadores, lo único que podemos hacer es leer la palabra de Dios. Y siempre encomendamos, hermanos, nuestras vidas al Señor, que sea Dios hablando al pueblo. Hermanos, hemos cantado al Señor y he visto, hermanos, que hemos cantado alegres a Dios. Yo espero que a usted todavía mantenga esa alabanza en sus labios, porque el culto, hermanos, es alegre desde el inicio hasta el fin. Y todavía el gozo no se queda aquí, sino que va con cada uno de nosotros. Y antes, hermanos, de leer la palabra de Dios, yo quiero adorar a Dios con unos coros. No sé si usted me quiere acompañar. Ando un poco estorbado de mi garganta, pero la honra y la gloria para Dios. Si quiere ponerse sobre sus pies, póngase sobre sus pies. Después de estos coros vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en su capítulo 37. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es,
este lugar. Quédense de pie y vamos a ir a la palabra de Dios. Es una bendición, hermano, estar en la casa de Dios. Yo no sé si usted siente el gozo que yo siento cuando alabo a Dios, pero yo, hermano, se ha aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque esa es la alabanza que Dios reclama de cada uno de nosotros. Es una bendición. Vamos a ir a la palabra de Dios, el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, y vamos a leer versículo 3 y versículo 4. Si ya lo tenemos, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Tome su asiento. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Lo único que necesita el hombre y la mujer es oír palabra de Jehová. La palabra de Jehová es la que cambia al hombre, no la palabra del hombre o del hombre humano, sino es la palabra de Dios que cambia el futuro, la dirección del hombre. Dios bendiga al amigo que está en medio nuestro. Ha venido a un lugar y al lugar adecuado. Está en el lugar correcto, porque aquí él puede oír palabra de Dios y su vida puede cambiar de hoy en adelante, pero tiene que oír palabra de Dios. Hermanos, el trasfondo histórico de esta palabra, Dios levanta a este profeta llamado Ezequiel durante, hermanos, unos tiempos muy difíciles en la historia de Israel. Yo puedo decir, hermanos, que la iglesia también estamos en los tiempos más difíciles de la historia, porque si hacemos memoria nosotros, el tiempo años atrás había, hermanos, un evangelio donde realmente el hombre y la mujer se entregaba de corazón, como dice la palabra de Dios, alma, espíritu y cuerpo. Pero ahora, hermano, reina lo que es la religiosidad en el mundo entero, dentro de las iglesias. Era lo que estaba viviendo cuando Dios levanta al profeta Ezequiel. La gente estaba únicamente hundida en la religiosidad, pero Dios levanta a este hombre. Pero hay una cosa que le dice Dios a este profeta llamado Ezequiel, que hablaría a un grupo de personas tercas que no quisieran oír o que no le iban a oír el mensaje que él iba a predicar. El Señor bendiga a la iglesia presente. El Señor bendiga a todos aquellos que un día hemos dicho que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero que años más tarde la palabra de Dios como que les ofende cuando quieran ellos oírla, no la quieren oír. Pero, hermano, la palabra de Dios viene a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros, los predicadores de Dios, debemos de escuchar este mensaje o el consejo que le dio Dios a Ezequiel. Te oigan o no te oigan, pero que sepan que hubo un profeta en medio de ellos. Yo digo, hermano, que los oigan o no los oigan, a nosotros como predicadores, el pueblo sepa que aquí hubo palabra de Dios. Y el que se quiere perder, se va a perder por
a Ezequiel. Y Ezequiel, hermano, usaba estas visiones de una manera para enfatizar o para hacer, hermanos, un ejemplo o tomar de una manera como un estilo de parábolas para poder enfatizar el mensaje que Dios quería mandar a ese pueblo. Pero hermanos, en esta ocasión lo que Ezequiel está viendo es un valle de huesos secos. Hermanos, si usted quizás tuviera la oportunidad de tener una visión o tener un sueño donde usted vea, hermanos, un valle lleno de huesos secos, yo no sé qué usted diría. Pero Dios le mostró a Ezequiel un valle lleno de huesos secos. Y no solamente le mostró, sino que, hermanos, le preguntó a Ezequiel que si él consideraba de que esos huesos vivirían. Hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el valle de los huesos secos era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, Dios lo había sacado de la esclavitud, hermanos, con grandes prodigios, con grandes hechos. Pero al transcurrir el tiempo, este pueblo se fue olvidando de los mandamientos de Dios. Fueron haciendo alianza con otros pueblos que no era el pueblo de Dios. Pero Dios siempre, hermano, nos habla de una manera donde nosotros podemos atesorar esta palabra y podamos, hermano, cambiar la dirección que nosotros llevamos. Pero, hermanos, en esta ocasión no vamos a hablar del pueblo de Israel. En esta ocasión vamos a hablar de la iglesia presente en este día, de los que nosotros los hemos reunido aquí en este lugar. Tampoco es para aquellos que se quedaron. La palabra de Dios es para los que estamos presentes en este lugar. Porque a veces, hermanos, cuando la palabra de Dios viene, a veces nosotros decimos, lástima que el hermano no estuvo en el culto. Pero yo le quiero decir, para el hermano que no vino, no era para él esa palabra o esta palabra. La palabra que viene en esta noche es para mí y es para usted. Porque usted está presente y la palabra está llegando en este momento. Así es que no es para el hermano que no vino. Hermano, si el hombre está muerto espiritualmente hablando, lo único que necesita es oír la palabra de Dios. Porque Jehová le pregunta a Ezequiel si esos huesos iban a vivir. Ezequiel, como hombre, le dice, Señor, tú lo sabes. Hermano, yo puedo decir, si una iglesia está muerta espiritualmente, lo único que necesita es oír palabra de Dios. Porque aquellos huesos estaban muertos, estaban, hermanos, sin vida. Pero la orden de Dios a Ezequiel era que profetizara, era que hablara. Hermano, humanamente es difícil creer que usted se va a parar frente a algo imposible y decir, de aquí se va a levantar, estos huesos van a recobrar vida. Pero Ezequiel oyó y creyó a la palabra de Dios.
En otras palabras, si Ezequiel le dice, tú lo sabes, es que le está diciendo, si tú dices que estos huesos van a vivir, yo creo que ellos van a vivir. Si la palabra de Dios dice que una iglesia, hermano, o una persona individual está muerta espiritual, como puede revivir, es oyendo la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, hermanos, si esta palabra la aplicamos a aquellos que no han aceptado a Cristo, la Biblia dice que un tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero que cuando viene la palabra de Dios, nosotros hemos cobrado vida. Y no solamente vida física, sino que vida espiritual. Y vida, hermano, no solo por un momento, sino una vida eterna. Pero eso viene, hermano, por oír la palabra de Dios. Hermano, yo puedo decir, si nosotros queremos estar vivos espiritualmente, necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos meternos, hermanos, a la palabra de Dios. Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Dios le dice, entonces profetiza sobre estos huesos. Dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Sabe, hermanos, que hay una cosa? A veces nosotros nos preguntamos, o a veces nosotros decimos, yo quiero ser como aquel hermano, yo quiero ser como aquella hermana, pero aquel hermano y aquella hermana está presente en los cultos oyendo palabra de Dios. Aquel hermano y aquella hermana está en los cultos de oración. Aquel hermano y aquella hermana está en los ayunos. Aquel hermano y aquella hermana está en la vigilia. Aquel hermano y aquella hermana se mete a la palabra de Dios. Por eso es que aquel hermano está vivo. Por eso es que aquel hermano canta a Dios con alegría. Glorifica a Dios con alegría. Si usted no siente ese gozo, es porque la muerte espiritual está llegando a su vida. Pero hay un remedio para eso. La palabra de Dios dice, levántate de ahí donde estás y haz las primeras obras, y entonces esa vida volverá a tener vida, o ese cuerpo muerto volverá a tener vida. La palabra de Dios, hermano, es poderosa. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, hace grandes cosas en nuestras vidas. Oír es importante. Hay quienes no les gusta oír. Hay quienes solamente les gusta que les oigan. Que el Señor nos bendiga a nosotros como predicadores. A veces, hermanos, queremos que todos vengan cuando a mí me toca predicar. Pero cuando a alguien más le toca predicar, yo no me hago presente porque no quiero oír a ese hermano predicar. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Pero yo digo, hermanos, si nosotros cuando venimos aquí, el hermano está hablando la palabra de Dios, oigamos la palabra de Dios, porque esa es la que nos da vida a cada uno de nosotros. Hay quienes se gozan, hermanos, solo cuando ellos están participando. Pero cuando alguien más está participando, él no se goza. Entonces yo digo, ¿qué clase de palabra es la que este hermano o esta hermana está escuchando? Si cuando venimos aquí, desde que entramos a esa puerta, la honra y la gloria toda es para Dios. No es para ningún hombre de la tierra. La honra es para Dios. Él merece toda la honra. Él merece toda la gloria. Pero hermanos, la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, trae grandes beneficios. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír
Por eso, hermano, la persona que se para en este lugar, o nosotros que nos paramos en este lugar, debemos asegurarnos que lo que vamos a hablar es palabra de Dios. Hermanos, porque ¿de qué me sirve a mí de venirle a contar a usted cosas de allá afuera del mundo? A veces, hermanos, ocupamos el tiempo para decir cosas que a usted no le va a beneficiar. Yo digo, hermanos, si yo aparto 3 horas para venir a la iglesia, yo quiero venir a oír palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que a mí me trae vida. La palabra de Dios es la que restaura mi vida. La palabra de Dios es la que me da fuerza cuando yo ando debilitado. Pero si yo vengo a hablar debilidades aquí en este lugar, y si usted viene débil, se va a ir más débil todavía de este lugar. Por eso nosotros debemos de asegurarnos que cuando nos paremos en este lugar, vamos a hablar palabra de Dios y no, hermano, de nosotros mismos. Porque ¿qué usted, hermano, va a aprovechar si yo pierdo mi tiempo en hablar de mí? Usted lo que quiere oír es de Dios. El amigo que está aquí, él lo que necesita es oír palabra de Dios. Él lo que necesita oír que esta palabra lo puede cambiar a él. La palabra, hermano, es poderosa. Aquí no podemos venir a hablar de farándula. No podemos venir a hablar de política. No podemos venir a hablar de otra cosa, sino de la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios, hermano, cuando nosotros la hablamos, déjeme decirle que dice la palabra de Dios que su influencia es como una llama de fuego. Jeremías capítulo 5, versículo 14 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Sabe de que aquí en el tiempo de Jeremías estaba pasando también similar lo que estaba pasando con Ezequiel? Judá se había pervertido. Judá no quería seguir obedeciendo la voz de Dios, pero Dios mandó una palabra ahí a través de los labios del profeta Jeremías, y esta palabra, hermano, dice el profeta en la boca del profeta que es como una llama de fuego. Esa palabra, cuando llega a nuestros corazones, yo no sé si usted ha sentido cuando esta palabra ha llegado a su vida y usted ha sentido aquel calor del Espíritu Santo, porque está llegando esa palabra a su vida. Esa palabra está haciendo ese efecto que yo quiero que haga en mi vida. Y le dice: profetiza sobre esos huesos. Yo puedo decir, si usted quiere que su vida cambie, escuchemos la palabra de Dios. Antes que todo, tenemos que oír la palabra de Dios. No solamente, hermanos, en la iglesia es cantar, porque hay quienes que nos gozamos durante el tiempo de alabanza, y es bonito cantarle a Dios. A mí, hermano, yo me deleito cantándole a Dios. Yo me gozo cantándole a Dios. Yo quisiera, hermano, tener más garganta para adorar a Dios, pero de esa manera, hermano, yo me alegro cantándole a nuestro Dios, porque es una bendición. Pero cuando viene el momento de oír la palabra de Dios, yo tengo que gozarme también. Tengo que adorar a Dios. Tengo que bendecir a Dios y decirle: Señor, gracias por esa palabra.
tiene poder. La palabra de Dios, hermano, por eso Dios recomienda a cada uno de nosotros a oír la palabra de Dios. Mire Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sabe de que aquí en Apocalipsis estaba pasando un problema? Que las iglesias estaban frías, las iglesias estaban muertas, pero Dios le manda esta recomendación: que oigan la palabra de Dios. Yo puedo decir, cuando vengamos a este lugar, prestemos atención a la palabra de Dios y no a otras cosas que nos van, hermanos, a llevar al descuido espiritual. Por ejemplo, hay hermanos que si el mensaje hay un 75% bueno y hay un 25% malo como seres humanos, a veces nosotros nos llevamos el 25% malo y despreciamos el 75% bueno. Yo quiero decirle en esta hora que de hoy en adelante usted lleve el 75% y deje el 25% afuera. Porque el 25% no le va a ayudar, pero el 75% le va a ayudar muchísimo para que podamos entrar nosotros al reino de los cielos. La palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros la escuchamos, no es fácil. A veces nos retorcemos cuando llega la palabra de Dios. Sentimos que una llaga se está destripando. Sentimos, hermano, que aquello es muy fuerte. Pero sabe de que eso es lo que usted necesita para que sane su corazón, para que sane su herida. En las heridas, hermanos, ¿qué es lo que les echan para que sane? Hay una cosa que se llama, un líquido que se llama ioxoe o alcohol. Eso es para que sane la herida. La palabra de Dios, hermano, dice aquí que la palabra de Dios, dice Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por eso cuando el amigo viene a oír la palabra de Dios, el amigo siente de que algo está llegando a su corazón, de que algo está llegando a su vida. Y yo le puedo decir, esa es la palabra de Dios. Y a nosotros, hermanos, como cristianos, aunque nos duela esa palabra, aunque sintamos, hermanos, que ese martillo nos da fuerte, esa es la palabra de Dios. Recibamos esa palabra de Dios, porque es bonito, hermanos, cuando se celebra un culto de acción de gracia y todo es gozo, todo es alegría, un culto de victoria, un culto de triunfo. Allí, hermano, todo es gozo y alegría. Pero cuando viene la palabra de Dios y nos viene corrigiendo, cuando vamos por el camino equivocado, nosotros queremos evadir esa palabra. Pero el bien es para cada uno de nosotros. Y dice Jeremías, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando nosotros, hermanos, prestamos atención a esta palabra, mire que usted viene debilitado a este lugar. Y la palabra de Dios dice que también es una fuerza que da vida. Es una fuerza que da vida. Decía, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero oyendo esta palabra, Dios nos ha dado vida, y nos ha dado vida en abundancia. Dios bendiga al amigo que está en medio nuestro también. Profetiza, le dijo Dios a Ezequiel, pues cómo me fue
Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¡Qué maravilloso es Dios! La palabra de Dios es poderosa. Mire, la palabra de Dios cambia los matrimonios que les gusta pelear. La palabra de Dios, hermano, cambia al drogadicto. La palabra de Dios cambia al homosexual. La palabra de Dios cambia a la lesbiana. La palabra de Dios cambia aquel mal hablado. La palabra de Dios cambia aquel mal encarado. La palabra de Dios cambia, hermano, aquella persona que toda la vida anda enojada. La palabra de Dios lo cambia. Yo no sé si esta palabra de Dios ha hecho un cambio en su vida, pero en mí, hermano, puedo decir, ha hecho bastante cambio en mi vida y todavía necesita hacer más todavía en mi vida, porque todavía no somos perfectos. No es cierto que la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí en Cristo dice, todas son hechas nuevas. ¿Usted cree que cómo uno viene a ser nuevo? Oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo uno viene a cambiar? Oyendo la palabra de Dios. Ahora, si después de usted oír la palabra de Dios y usted no cambia, usted necesita aceptar a Cristo. Usted necesita nacer de nuevo. Porque, hermanos, una persona que ha recibido, ha oído la palabra de Dios, en esta persona debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio. No puede seguir el mismo. No puede seguir la misma. ¿Por qué? Porque esta palabra es poderosa. Esta palabra es poderosa. Esta palabra, hermano, levanta a los enfermos. Esta palabra levanta al caído. Esta palabra levanta al paralítico. Esta palabra, aquel que anda desanimado, le da fuerza a seguir adelante. Pero es cuando nosotros, hermanos, oímos la palabra de Dios. Fíjese que el apóstol decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe usted que en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 14, sabe que los discípulos salían al río a hacer la oración que ellos acostumbraban y se ponían a platicar con aquellos que oían la plática de ellos. Ellos no iban a platicar cosas personales. Ellos iban a hablar las cosas de Dios. Y dice, hermanos, que una mujer llamada Lidia estaba oyendo cuando los apóstoles hablaban de la palabra de Dios. Y Dios abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabe de que hay algo importante? Que cuando nosotros venimos a la iglesia, no debemos solo venir porque hoy es sábado o porque hoy hay culto. Porque usted puede venir y sentarse allí en esa silla, pero puede hacer que su mente no esté aquí. Su cuerpo puede estar aquí en este lugar, pero su mente anda en otro lado. De esa manera la palabra no va a hacer efecto, porque usted no está atenta o atento a oír la palabra de Dios. Pero esta mujer llamada Lidia dice que estaba atento a lo que Pablo decía. Otra cosa, hermanos, me llama
llama la atención. Los hermanos de Berea, en la Biblia registra que ellos, después que salían de la iglesia, dice que iban a sus casas y apresuradamente, interesados, ellos iban a estudiar la palabra para saber que si lo que se les había enseñado en la iglesia era la palabra de Dios. Imagínense que todos nosotros desarrollemos un hábito que cada vez que venimos a la iglesia y después que el predicador predica aquí en este lugar, nosotros vayamos directamente al lugar donde leemos la Biblia y empecemos a leer y decir: aquí se predicó el día de ayer y yo voy a empezar a leer la palabra de Dios y voy a empezar a estudiar por qué el predicador dijo esto o por qué el predicador dijo lo otro. Y de esa manera usted está interesado en la palabra que oye aquí en este lugar. Pero ¿cuántas veces, hermanos? A veces no hemos salido ni de este lugar. Y si se nos pregunta dónde fue la porción leída para la predicación de la noche, no nos acordamos. Y la pregunta es: ¿será que estuvimos atentos a la palabra de Dios? Como estaba Lidia. Y mire, hermanos, cuando Pablo empezaba a él a hablar, esta mujer estaba atenta a su oído. Y no solo estuvo atenta, esta mujer aceptó el evangelio. Y no solo aceptó el evangelio, sino que divulgó también el evangelio por aquellos lugares. Es lo mismo que la iglesia tiene que hacer en estos últimos tiempos. No solo oír la palabra, sino que transmitir también esa palabra que escuchamos en este lugar. Porque si esta palabra me ha dado vida a mí, yo quiero que le dé vida también a aquel que está muerto allá afuera. Porque hay muchos muertos que están allá afuera y nosotros tenemos la medicina. La iglesia de Dios tiene la medicina y es la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, la palabra de Dios, dice la Biblia, que es una arma defensiva. Cuando el enemigo lo quiere atacar a usted, usted tiene una arma. Y miren lo que dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Allá andan muchos lobos afuera. Y usted necesita andar una espada. Y es la espada del Espíritu. De esa manera usted va a ahuyentar a las fieras que están allá afuera. Porque hay muchas fieras que quieren devorar a los creyentes. Pero nosotros debemos de estar, hermanos, armados con esa armadura de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué entiende usted por eso? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que la palabra viene con un propósito. La palabra no viene de balde. La palabra no viene por venir. Nosotros, cuando nos paramos aquí, no nos paramos simplemente para dar un discurso común y corriente. El propósito es que esta palabra traiga vida a aquel que la oye. Especialmente los amigos en esta noche. Dios bendiga a este joven que está aquí en esta noche con nosotros. La palabra de Dios ha venido. Mire cuán preciosa es la palabra de Dios. Dios dice que solo dio la palabra y el universo se creó. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. A este joven Dios lo quiere cambiar en esta noche. Cristo le quiere dar vida en esta noche. La palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida, joven. Yo te ofrezco a Cristo en esta noche. No te ofrezco ninguna religión. Te ofrezco a Cristo, el que da vida. ¿Qué dice, joven? En el nombre de Jesús te hago la invitación. Ponte de pie y oramos por ti en esta noche.
ganancia. Hermanos, atesoremos la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros la atesoramos y la aplicamos, dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no tiene solamente para los ancianos. La palabra de Dios tiene para todos. La palabra tiene, hermano, viene para los niños, viene para los jóvenes, viene para los ancianos, viene para los creyentes, viene para los incrédulos, viene para los pecadores, viene para los impíos. La palabra de Dios viene para todos. Dios lo que quiere es que oigamos y atesoremos la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, oímos y ponemos por obra esta palabra, hay cambios grandes en nuestras vidas. Si usted ha tomado en poco la palabra de Dios, yo le digo en esta noche, no siga tomando en poco la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Quizás usted tiene un problema. Quizás usted en esta tarde venía quizás afligido. Quizás venía desconsolado. ¿Cuántos no han dicho, yo ya no voy a ir a la iglesia? Yo ya no puedo más. Este problema me está agobiando. Este problema me está quitando la gana de ir a la iglesia. Pero un día que vino a este lugar, escuchó la palabra de Dios y ese pensamiento malo que traía en su mente se ha ido de su mente y ahora tiene un pensamiento nuevo. Ahora ya piensa diferente. ¿Por qué? Porque vino y oyó la palabra de Dios. Y la palabra ha cambiado, ha transformado esa mentalidad negativa que traía. Ahora lleva una mente positiva. Y ahora dice él o dice ella, realmente yo puedo seguir adelante. Como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Y esa es la palabra de Dios. Debemos de confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es divina. La palabra de Dios no tiene error. Si la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé, clame a Dios y Dios le va a responder. Si la palabra de Dios le dice, yo estoy contigo, usted créale que Dios está con usted. Aunque todo el mundo esté en contra de usted, pero usted agarre la palabra de Dios y verá que Dios con usted es más poderoso que todo lo que esté en contra de usted. Eso es la palabra de Dios. Cuando yo, hermanos, y usted nos ponemos a meditar en esta palabra, hermano, esto es maravilloso y nos da fuerza, nos da ánimo a seguir adelante. No desmayes, sigamos adelante. Yo voy a limitar hasta aquí mis palabras. Me he gozado juntamente con ustedes. Dios bendiga al pastor y a los ministros de esta congregación. Sigamos adelante gozándoles. Dios les bendiga.